Ah, ok. 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 Ujú. Ahí está la magia de la tecnología. Ok. Bueno, esto lo grabo igual y después lo publicamos en YouTube. Ahí ya publiqué el otro, lo acabo de publicar el video de la semana antepasada que hicimos, la primera reunión que tuvimos. Lo acabo de subir a YouTube y le he dado el link a Mark y Mark seguro lo va a compartir después con ustedes. Eh, para que vean más o menos lo que hicimos en la introducción, de qué hablamos. Y hablamos básicamente de la importancia que tiene el discipulado dentro de lo que Jesús eh, usó como estrategia, ¿no? Porque usamos hoy en día tantas estrategias distintas y al final, eh, pues bueno, cuál es la correcta, ¿no? Y no es una cuestión de tener razón o no tener razón, sino es que entender que esto no es algo que se le ocurrió a la gente hacer, es algo que Dios propuso, algo que Dios mandó. Y podemos, pues, ¿no? Salir con un millón de ideas distintas, eh, de ver cuál es lo que más funciona y cuál es lo más efectivo, lo más exitoso, pero al final es, Jesús propuso un modelo, él propuso una idea y él dijo, de esta manera lo deben hacer. Y como lo comentamos en esa sesión, eh, cuando Jesús propuso cómo debía hacerse, vemos que los discípulos lo tomaron muy en serio y desde la primera vez que ellos predicaron el Evangelio, la primera vez que la gente respondió que estaban con un remordimiento profundo en el corazón y si le dicen a Pedro, bueno, ¿qué hacemos? Pedro supo exactamente qué decir, supo exactamente cómo organizarlos y la iglesia funcionó de una manera muy homogénea y muy práctica y muy segura desde el comienzo. Y ese mismo modelo se siguió después en Samaria y después en Siria y después ya cuando vino Pablo se expandió a otras regiones del mundo, ¿no? Y yo digo, no, si es que al final, si es que está en la Biblia cómo hacerlo, y si es que lo hicieron los discípulos, todos los que caminaron con Jesús lo hicieron de la misma manera, pues ¿por qué salimos nosotros haciendo otra cosa? No es algo, no es algo muy difícil de preguntarse, ¿no? Es algo muy, muy básico, muy lógico. Ahora, eh, hacer un disclaimer desde el comienzo, ¿no? Quiere decir entonces que los modelos que se han usado hasta ahora hay que criticarlos o descartarlos o tirarlos a la basura, pues no necesariamente. Más bien simplemente es cuestión de respetar cómo Dios ha ido restaurando, ¿no? Hay muchos eslabones desde lo que el catolicismo le hizo a la iglesia cristiana hasta la restauración de la iglesia de Jesús en nuestros días, que seguimos intentando restaurar las cosas, pues han habido muchos pasos, ¿no? Muchos eslabones. Y cada eslabón ha tenido su tiempo, su temporada, su momento, su reformador que lo condujo. Y pues bueno, ¿no? Dios va restaurando las cosas, va añadiendo cosas. No es cuestión de criticar o de decir que todo lo que se hizo antes está mal, sino es cuestión de agregar lo que vamos aprendiendo a lo anterior que estuvo bien aprendido, ¿no? Y como dije, también hay muchas cosas, ningún modelo es perfecto, ninguna, ni siquiera en la Biblia las iglesias eran perfectas. Vemos que todas las iglesias de Pablo tenían problemas, tenían asuntos, y por eso están las cartas, porque iba Pablo tratando con ellos diferentes situaciones que iban viviendo. Pero bueno, eso lo vimos la semana pasada y pueden ver el video que está en YouTube. El link ya se los va a pasar Mar después, o se los paso yo por aquí también, no es problema. El punto es ir ahora a lo que queríamos compartir como un mini seminario de discipulado para empezar en esta carrera de ser discípulos. Como dije, esto no es para todos, no es algo que es muy popular, porque el hacer discípulos no se trata de plantar iglesias ni de estar en un escenario, un estrado, enseñándole a grandes masas, ni ser filmado en grandes videos. No es algo muy espectacular en ese aspecto, ni tampoco es algo que da frutos rápido, que boom, 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 y puedes tomarle una foto y publicarla. Es algo que toma tiempo y es algo que se puede ver el éxito al final, para gloria de Dios, no de uno, ¿no? Eh, pero si es que no se hace este trabajo, pues cualquier otra cosa que hagamos al final se pierde y es una pena.
que se pierdan cosas que Dios ha iniciado, porque no hubo quien las sostenga. Es algo que yo vi cuando yo empecé a trabajar como evangelista, vi experiencias maravillosas, milagros y conocimientos muy impactantes, pero con el pasar del tiempo, la gran parte de ese fruto se perdía porque no habían obreros locales que cuidasen de ese fruto. Entonces, es importantísimo que exista la iglesia local. No hablo de un templo, necesariamente, sino de un grupo de hermanos bien establecidos que sepan lo que están haciendo, que sepan cuidar de los bebés en la fe, que sepan formar una comunidad, que sepan tratar las cosas, que sepan trabajar como iglesia, tal como lo sabía Pedro. Vemos que ninguno de esas personas estaban improvisando, todos estaban haciendo las cosas de acuerdo a como el Señor les dijo. Y lamentablemente muchas de esas enseñanzas se han perdido. No porque no estén en la palabra, sino porque nadie les prestó atención. Así es que, pues vamos a tratar de regresar a eso. Yo lo estoy tratando y hay muchos hermanos que también lo están tratando, no solo aquí en Holanda, también en otras partes del mundo, en muchas partes del mundo en realidad. Y es para mí muy bonito, es impresionante ver cuánta gente está tratando de regresar a lo genuino, al formato de iglesia que está en la Biblia. La gente está redescubriendo lo que está escrito allí, cómo trabajaban los discípulos, cómo trabajaba Jesús, que es el modelo original de todo, ¿no? Y es muy bonito. Personalmente, yo he conocido hermanos que están haciéndolo como les conté, en el Medio Oriente, ¿no? En Egipto, en Afganistán, Pakistán, Irán. Hay un documental en internet, Sheep Among Wolves, dos documentales, Ovejas entre Lobos, o Corderos entre Lobos, no sé si está en español, pero muy bueno, muy impactante, de la iglesia subterránea en Irán, usando este mismo modelo. Aquí en Europa está creciendo con fuerza, en Polonia, en Inglaterra, en Alemania. Conozco hermanos personalmente que están trabajando y Dios está dando el fruto en España. En Francia no conozco a nadie todavía, no, en Francia sí, no he conocido personalmente, pero sé que hay obreros trabajando muy bien allí. En Suiza también hay muchos. Personalmente, el Señor nos ha bendecido con ver fruto muy grande en Eslovenia y en Noruega. Noruega también he conocido otra red, en Cataluña hay otra red. Es algo que Dios está despertando en todo el mundo. En Estados Unidos también hay, no sé, en Latinoamérica no conozco, debe haber, pero si es que no hay, pues aquí están ustedes. Porque es algo que da fruto, es sencillamente el modelo que Jesús utilizó. Así es que, sea moderno o no, tenga buen marketing o no, funciona, porque el Señor lo propuso. Pero vamos a tratar de abrir el paquete y de ponerlo en orden. Entonces, una de las cosas básicas que tenemos que ver en esto, vamos a empezar con eso hoy, vamos a tratar solo esto, es redefinir los conceptos. Como les dije en la semana anterior, todas las denominaciones usan las mismas palabras, todas las iglesias usan los mismos términos, pero les dan un significado distinto, de acuerdo a su experiencia o sabe Dios qué. Y ahí viene el rollo, ¿no? Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de viajar mucho y de ir a muchos diferentes países y culturas y lugares y enseñar lo mismo, pero siempre se entendía de manera diferente de acuerdo al trasfondo de la gente que me escuchaba. Si yo hablo de discipulado con un bautista en México, es muy diferente de lo que va a él entender cuando yo digo la palabra discipulado, a cuando yo hablo con un luterano en Alemania, o con un católico en Brasil, o con un pentecostal en Estados Unidos. Es la misma palabra, pero cada grupo, de acuerdo a su cultura y a su trasfondo religioso, le da otra interpretación. Igual con bautismo, arrepentimiento, iglesia, liderazgo, todos los términos que se usan tanto en las iglesias cristianas, ¿no? Entonces, vamos a redefinir un par de conceptos básicos. Así es que vamos a compartir aquí una presentación. Vamos a ver, déjame ver cómo era la cosa aquí. Vamos a ver este.
Em, a ver. Ahí está. Ok. ¿Ven la pantalla? ¿Sí están viendo mi presentación? Sí, genial. Entonces voy a ir un poquito rápido en lo que es esta primera parte. Esperen, vamos a poner esto aquí, porque esto lo hemos tratado ya la semana pasada. Esta parte del reino de Dios. Pues como les comenté, una cosa importante a entender es el aspecto de, si hablamos del reino de Dios. Si se toman el tiempo, y es algo que les aconsejo siempre, tómense el tiempo eh, de indagar un poquito en las palabras, en las escrituras. Ahora con las computadoras y los teléfonos es muy fácil. Y ustedes buscan cada vez que se usa el término del reino en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento. Si quieren, busquen el Antiguo, pero en el tema del Nuevo Testamento, el reino de Dios o el reino de los cielos. Eh, esta, esta palabra aparece solamente en los evangelios. Jesús lo utilizó más de 100 veces. Jesús mencionó la iglesia 2 veces, el término iglesia en los evangelios, y reino 108 veces. Entonces debe tener alguna importancia, ¿no? Casi todas las parábolas de Jesús fueron acerca del reino. Espera, alguien está sin mudo. Ya lo mudé, sí. Entonces ese término de reino debe tener mucha importancia porque no está por nada en la palabra de Dios. Y si ven en las cartas, en los evangelios, perdón, en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Jesús, se menciona muchísimo el reino. Porque era un tema muy vivo y debería haberse mantenido vivo. El evangelio del reino, siempre Jesús hablaba así, el evangelio del reino, las buenas noticias del reino. Entonces, yendo aquí a un poquito a velocidad de rayo, porque creo que ustedes ya lo deben entender, a qué se refiere la Biblia cuando habla del reino. En primer lugar, como lo vimos la vez pasada, hay 3 elementos básicos para un reino. Y el primero es que debe haber un rey. El rey del reino de Dios es obviamente Dios. Y dentro de todas las características que ese rey tiene, hay 2 que son predominantes. Una de ellas es eh, su justicia y la otra es su misericordia. Son 2 cosas vitales, ¿no? La santidad de Dios, la pureza de Dios, la bondad de Dios, lo que lo hace justo, porque él tiene que juzgar, siendo perfectamente bueno, y su misericordia, que quiere decir que él es tardo para enojarse, es tardo para la ira, y está dispuesto a perdonar. Entonces tenemos estos dos elementos que se contrastan entre sí. Un Dios que por su bondad está obligado a juzgarlo, a castigar al mal y a premiar el bien, y un Dios que a pesar de que está obligado a juzgar y que juzga y debe juzgar con dureza porque Él es perfecto, al mismo tiempo tiene la tendencia, el deseo de perdonar y de restaurar. Eh, Ahora, este Dios, como siendo el rey de un reino, el reino tiene un territorio, el reino tiene un espacio. Este reino, pues no sabemos qué dimensión tiene, pero dentro de todo lo que este reino abarca, pues están los seres celestiales. Sabemos solo de algunos tipos de seres celestiales, ¿no? De ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y hay muchos otros seres que se mencionan en la Biblia. El reino de las tinieblas también está allí. Y está también la Tierra, nuestro planeta, ¿no? O nuestro lugar o dimensión, como lo querramos llamar. Y sabe Dios qué cosas más habrá creado el Señor en su eternidad, ¿no? No sé, pero eso es lo que sabemos. Dentro de todo este reino de Dios, donde Él sigue siendo el rey, está siempre la pregunta, ¿no? Si Él es bueno y Él es justo, ¿por qué es que hay tanta maldad? El problema lógico está en que el Señor otorgó a las criaturas que Él hizo a su imagen, les dio libre voluntad, ¿no? El libre albedrío, la voluntad de escoger qué hacer de tomar decisiones propias. Porque Él quiere que su creación lo adore porque decide adorarlo, no porque Dios los programa para que lo adoren. En esa libre voluntad, pues vemos que entró la rebeldía de la tercera parte de los ángeles, que se rebelaron contra el Señor. Hay otra ocasión en la que la Biblia menciona otra rebelión de ángeles, donde ellos vinieron a la tierra y
buscaron mujeres para sí, algo que era fuera de su naturaleza. Entonces vemos que han habido diferentes rebeldías de la creación de Dios. Los demonios, que no sabemos de dónde salen, pero están allí también, otro tipo de espíritus rebeldes. Y nuestra tierra, que también se rebeló contra Dios. Nosotros nos rebelamos contra Dios. Entonces Dios nos ha dado esa libertad, al hacernos a su imagen, de poder escoger si queremos adorarle, amarle, o odiarlo o rechazarlo. Lamentablemente escogimos la segunda parte. Y es ahí donde nosotros en nuestra rebeldía hicimos de Satanás pues el rey de nuestra creación, el rey de nuestro planeta. Entonces esta parte está en rebeldía contra este justo y misericordioso Dios. Y Él sigue siendo soberano sobre todo eso, ¿no? Él sigue siendo soberano. Y le da un tiempo a esta parte de su creación rebelde, le da un tiempo para que se arrepienta, para que cambie. Y en ese tiempo estamos ahorita, ¿no? Antes de que Él regrese a retomar lo que le pertenece y a castigar la maldad. Porque va a regresar cuando la maldad llegue a su colmo, está acumulándose. Entonces Él sigue siendo soberano y Él tiene autoridad. Nos ha dejado arruinar las cosas hasta este punto y lo tolera para que haya tiempo de que los escogidos se arrepientan, ¿no? Entonces estamos en ese interín. Es ahí donde viene su plan, en el que, pues al haber hecho de Satanás el rey y siendo un ladrón y un mentiroso, pues todo lo que sucede en nuestra tierra está llena de mentiras y de injusticias, ¿no? Porque el ladrón toma lo que no le pertenece y no respeta leyes. Eh, la tierra está por eso contaminada, perdida en su insensatez, en su dureza, y en su justicia Dios está obligado a castigarla, a castigarnos a todos. Mucha gente dice por eso, no, es que, oye, pero ¿por qué es que fulano no, este señor es un borracho? ¿Por qué es que el otro señor, asumiendo siempre que dice eso, que él es mejor que aquellos a quienes él juzga, ¿no? Sin embargo, todos estamos metidos en la misma cosa, todos hemos caído. Entonces Dios está obligado en su justicia a castigar a todos, pero en su misericordia Él busca perdonarnos. Entonces, para lograr que esta contradicción se lleve a cabo con éxito, es que viene la cruz, ¿no? Es ahí donde Jesús recibe el castigo para regresarnos al Padre y para que el Padre nos pueda borrar nuestras iniquidades y limpiarnos y perdonarnos y restaurarnos como éramos antes. Y luego de eso viene el juicio de Satanás y lo rebelde. Entonces, esta es una imagen general de cuál es este reino. Y es este reino cuando Jesús vino a predicar, le dijo, no, hey, el reino se ha acercado, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado, está al alcance, está al alcance de las manos, era lo que él decía, ¿no? Así es que arrepiéntanse porque ya está aquí, está muy cerca. Eh, y es ahí donde estamos, tratando de que la gente que se encuentra en esa tierra caída y rebelde regrese a través de la cruz al Padre, para que sus injusticias sean borradas, puedan ser perdonados y escapen del castigo que va a venir, porque el castigo llega definitivamente. Eh, pero si estamos nosotros viviendo todavía de una manera injusta, no reconciliados con el Padre a través de la cruz, pues seremos castigados junto con todos los malvados. Y si somos de los que nos arrepentimos, pues seremos perdonados porque el castigo se desvía hacia la cruz de Jesús. Al final, como vemos en toda esa historia, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo justo, Dios sigue siendo bueno, eh, y Él castiga la maldad y recompensa la bondad. Ese es un poquito, en un muy corto resumen, lo que se trata de la historia del reino de Dios. Una historia donde está la rebeldía del ser humano y de Satanás y de los demonios y los ángeles caídos peleando contra un Dios bueno, o rebelándose, ¿no? Peleando o rebelándose contra un Dios bueno. Y Dios esperando que llegue el tiempo de ejecutar sentencia. Pero no queriendo castigar, da opción a que nos arrepintamos. Dicen, es el lapso que estamos ahorita, donde se ven maldades que Dios permite, porque le parece a Él más importante darle opción a que la gente se arrepienta, que de una sola borrar a toda la humanidad como lo hizo en el tiempo de Noé. Entonces, ese es el tema del reino de Dios, redefiniendo qué es eso del reino de Dios. Ahora, definamos cuál es el mensaje, cuáles son las buenas nuevas que Jesús proclamaba constantemente, ¿no?
hablado constantemente de las buenas noticias del reino o el evangelio del reino. ¿Cuál es ese mensaje? Y es importante resumir, reducir a lo mínimo esencial. Hablé del mensaje la semana pasada en 1 Corintios 15. No, les conté lo que el evangelio era básicamente Jesús, o sea, la humanidad es pecadora, Dios mandó al Mesías, él vivió una vida perfecta, dio su vida, fue sepultado, a los 3 días resucitó. Cumplió cientos de profecías y hay cientos de testigos de eso. Eso es básicamente las buenas noticias del reino de Dios. Después de eso vino el Espíritu Santo y empezó el reino de Dios en la tierra a esparcirse. Y cuando Él regrese va a ser establecido. Ahora, ¿cómo llevamos ese mensaje y cuál es el punto? Bueno, aquí salen las sombritas. Vamos a poner aquí el mensaje para que se vea claro. El punto importante del mensaje es no tanto que debamos predicar lo correcto, y cuando digo predicar, hablando de conceptos, no predicar no es pararse atrás de un púlpito en una iglesia o en un templo religioso y dar un mensaje. Predicar es anunciar, pregonar, hablar, al decirle a los perdidos el mensaje de la buena. Eso es predicar. Lo que se hace en una congregación, en un templo, es enseñar, que es diferente. Entonces no se trata, cuando ustedes se encuentran con alguien, porque aquí vamos a hablar de ser discípulos, ¿no? Entonces hablamos de entender el concepto del reino. Estamos salvando rebeldes, como también lo éramos nosotros antes, para que se den cuenta en la rebeldía en la que están, porque muchos de ellos están en esa rebeldía por engaño. Cuando hablemos con ellos, debemos enfocarnos muy concretamente en el mensaje que ellos deben escuchar, nada más. Hay miles de cosas de las que hablar. Hay gente que se ponen todos peludos, ay no, que el tipo usa drogas, ay no, que el tipo es homosexual, ay no, esos son pecados, y corregir un pecado no hace que nadie sea salvo. Si yo estoy fumando o inhalando cocaína y dejo de inhalar cocaína, sigo siendo un pecador. Eso no me va a acercar ni un centímetro a Dios. No es el tema de las cosas que la gente hace mal. El tema es entender las buenas nuevas y que la gente se entregue a Dios. Cuando lo hacen y se arrepientan de sus pecados, Dios va a quitar los pecados del camino. Dios les va a revelar qué cosas están mal y en qué orden las deben ir dejando, porque nadie ha dejado todos sus pecados de golpe. Los grandes pecados sí, los pecados evidentes a la persona sí, los dejan el día que se entregan a Jesús, pero hay muchísimos pecados más que la gente los va dejando con el pasar del tiempo según Dios se los va revelando. Nadie dejó todo, ¡pum!, de golpe y se volvieron perfectos. Y es más, ninguno de ustedes aquí presentes son perfectos. No digo que estemos viviendo en pecado, es otra cosa. Pero hablo del arrepentimiento inicial. Entonces, cuando hablamos con una persona que no entiende o no conoce las buenas nuevas, pues si podemos hablar de diferentes cosas, pero el mensaje debe ser siempre muy concreto y no debemos irnos por las ramas. Un problema en el matrimonio, de que un problema con esto, pero ¿por qué las iglesias? Y que el cura pedófilo, y que el pastor avaro. No. ¿A dónde vamos a ir? Entonces, lo primero que una persona debe entender es lo que está aquí a la izquierda de la pantalla, el problema. Es lo primero que una persona debe entender, una persona que no conoce el Evangelio. Primero debe entender cuál es el problema que tienen. Antes de explicarles de Jesús, antes de hablarles de bautismo o de cualquier otra cosa. Primero deben ellos darse cuenta que tienen un problema. Y esta es la clave, una es que deben darse cuenta, no es que debemos simplemente decirlo. Porque yo puedo decir mil cosas y eso no quiere decir que la gente tenga la convicción de lo que estoy diciendo. Entonces vamos a llegar a eso después, cómo hacerles ver eso. Pero lo primero que ellos deben darse cuenta es que tienen un problema muy grande. El problema es que ellos son pecadores y que Dios es santo. Ese problema ya es inmenso. Que Dios es justo. Es otro problema, porque quiere decir que Dios tiene que juzgarnos. Y que tenemos una cita con Dios. Como se dijo una vez, lo único seguro en la vida es la muerte. No hay nada, es lo único que le va a tocar vivir a todos. Ricos, pobres, latinos, americanos, europeos, africanos, chinos. No importa de dónde vengas ni de dónde vayas, lo único que le pasa por igual a cualquier ser humano es que todos vamos a morir.
Y el día que muramos tenemos una cita con ese Dios. Si la persona dice, pero bueno, yo ni siquiera creo que existe un Dios. Ok, entonces tenemos que empezar por ahí. La primera cosa que un pecador debe entender es que existe un Dios, que ese Dios es bueno y que nosotros no somos buenos y que Él tiene que juzgarnos. Entonces, eso ya es bastante. En sí eso ya es un montón. Eh, la persona debe tener esa revelación en su mente, en su corazón, de que, caray, si me muero ahorita, tengo un gigantesco problema. O cuando me muera, voy a tener un gran problema. Porque no soy una buena persona. No estoy bien. Yo no soy buena gente. Para mis amigos sí, para mi familia sí, pero para Dios no. Entonces hay maneras de hacerle a la gente que había eso, pero eso es lo primero que una persona debe entender. Y es por eso, bueno, cuando testificamos, antes de lanzarnos a tirar todo el mensaje, hagamos un poquito de preguntas para entender qué es lo que esa persona entiende, qué es lo que esa persona piensa. Porque de repente es una persona que ya sabe del problema. De repente es una persona que ya por una vida, yo hablé con un muchacho una vez, me lo encontré en la calle y el chico había perdido a su esposa, sus hijos y su casa y su trabajo en un mes. Había perdido todo eso. Y todo lo había perdido por su propia conducta, por sus pecados. Entonces, para él era una cosa evidente. Y meterle el dedo en la herida para hacerlo sentir mal, pues era una maldad. Y era algo innecesario, porque él estaba consciente de que todo lo que había pasado no era culpa de miles de circunstancias que él estaba viviendo, era su culpa. Y él sabía que él era el problema. Entonces, en ese caso no fue necesario hacerle ver esto porque ya lo entendía. Y él creía en Dios, él era de una rama eh, protestante de aquí de Holanda. Entonces, él sabía que Dios es justo, él sabía que era un pecador y él sabía que era su culpa, que él había perdido a su mujer, sus hijos, su casa y su trabajo de golpe. Todo fue por cosas que él hizo. Entonces, ahí no hacía falta eso. Pero a veces he hablado con otras personas que son muy religiosas y tienen su vida en orden y no les importa un pepino el tema de la fe, porque ¿para qué? ¿Para qué me hace falta meterme en una iglesia donde me tengan que decir qué hacer? Si yo vivo bien, tengo mi marido, mis hijos, o mi esposa, y mi trabajo, y mis carros, y mi casa, ¿y para qué? ¿Para qué voy a andar ahí? No hace falta. Mi papá no me enseñó nada de eso y mira cómo vivo bien. Entonces ahí sí hay que, antes de meterme a hablar de Jesús, primero hay que hablar de ese problema. Entonces la primera parte del mensaje es, o al menos de nuestro trabajo como buscadores de discípulos, es hacer ver que la gente entienda que tienen un problema con el Creador. Si no, ellos no creen en Dios, pues yo prefiero empezar por el enfoque de un Creador. Entonces, ¿creó alguien todo esto o crees que la nada explotó y la nada se volvió todo? Que es lo que la ciencia dice. Eh, si es que la persona ya entiende el problema, recién allí paso a la segunda parte, que son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues como les comenté, aquí viene el mensaje del Evangelio, de que Dios envió a un Salvador, Jesús de Nazaret, un carpintero de un pequeño pueblito en el Medio Oriente hace 2000 años, que murió para pagar nuestros pecados, fue enterrado, resucitó, cumplió cientos de profecías que estaban totalmente fuera de su alcance, escoger si las podía cumplir. Hubieron testimonios increíbles de las cosas que él hizo eh, y ofreció su vida voluntariamente. Recibió el castigo que nos tocaba recibir a nosotros, fue enterrado, a los 3 días resucitó y hay más de 500 testigos de su resurrección. Ese es el resumen de las buenas noticias. Ahora, si la persona con la que hablamos reconoce el problema que tienen con el Creador, si las personas con las que hablamos creen que en las buenas noticias, creen que Jesús es el ungido de Dios, el Mesías, el Salvador enviado, recién entonces puedo enfocarme en cuál es la reacción que ellos deben tener, la respuesta que deben tener a esto. Si no entienden lo anterior, guiarlos a un arrepentimiento, guiarlos a un compromiso con Jesús o a un bautismo es en realidad una pérdida de tiempo, estamos haciendo mucho daño
Y yo he cometido ese error de pensar que el arrepentimiento es lo que los va a hacer, es lo que los va a salvar, o el bautismo es lo que los va a salvar. Eso no es lo que los va a salvar, si es que eso no lleva la motivación o el entendimiento de que es hecho hacia Dios, hacia Jesús. Eh, entonces, ese es algo básico. Si la persona primero debe entender que tiene un problema con un Dios santo que lo va a juzgar. Cuando la persona se siente perdida, entonces damos las buenas noticias, que ese Dios es misericordioso y ha creado un camino para restaurar su relación con nosotros. Y es Jesús de Nazaret. Cuando la persona cree, entonces, ok, entiendo que tengo un problema con el Creador y creo que Jesús de Nazaret es el Mesías que me va a llevar de regreso a ese Dios y que tiene el poder de lavar mis pecados para reconciliarme con el Padre. Entonces llega el momento de Hechos 2. Uy, ¿qué hago entonces? Cuando llegue esa pregunta es donde los guío. Arrepiéntete, pon tu confianza en Jesús y haz un compromiso de seguirle, y entonces puedes ser bautizado para el perdón de tus pecados y ser bautizado en el Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia llama, todos esos 4 puntos, es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo. Cuando eso ha sucedido, esa persona ha pasado del reino de Satanás al reino de Dios, lo que vimos en las diapositivas anteriores. Eso es cuando una persona muere a las tinieblas y nace a la luz. Y allí empieza el caminar. Entonces, esto es lo que un pecador necesita entender. Y las personas con las que ustedes van a hablar se encuentran en diferentes partes de esta revelación. Hay personas que entienden el problema, pero no entienden cómo salir del problema o no les importa. Hay personas que entienden las buenas noticias y el problema. Entienden que son pecadores. Entienden que Jesús tiene el poder de perdonar sus pecados y de presentarlos justos al Padre, pero no entienden cómo. Y bueno, pues van a la iglesia y esperan y son buenas personas o tratan de ser buenas personas y ahí se quedan. Hay personas que entienden que hay que reaccionar, que hay que responder a ese mensaje, pero no se ponen de acuerdo. Hay iglesias que dicen, no, arrepiéntete. A otras iglesias dicen, no, recibe a Jesús en tu corazón. Si lo recibes en tu corazón, entonces ya está. No, y citan Romanos 10. Hay personas que dicen, no, tienes que bautizarte. Si no te bautizas, no pasa nada. Hay otros que dicen, no, si no hablas en lengua, estás perdido. Y ninguno se pone de acuerdo. Cuando la verdad es que todo es necesario y cada una de esas partes cada una de estas decisiones son partes del nuevo nacimiento. Entonces, una persona debe entender todo este marco y a veces se puede hacer en una sola conversación, una sola explicación. A veces toma tiempo, a veces toma unas cuantas semanas de hablar y tratar en orden los temas. Pero lo importante aquí en lo que me estoy enfocando no es en cómo ustedes van a enseñar esto, todavía no. Me estoy enfocando en que ustedes entiendan. Porque si ustedes no entienden esto, pues olvídate. ¿Qué le vas a poder decir a alguien? Un problema muy claro, buenas noticias para resolver ese problema. Y si hay fe en esas buenas noticias, entonces una respuesta a esas buenas noticias. Y es el arrepentimiento, la confianza en Jesús, el compromiso con Jesús, el bautismo y la llenura del Espíritu. Esto es básico, es lo vital, el centro del mensaje de evangelismo en las calles o con tu familia o lo que sea. Maneras de enseñarlo hay muchas y yo les voy a enseñar dos maneras de compartir esto. Pero esto es lo que ustedes primero deben entenderlo bien en su mente, en su corazón, deben saber esto como si fuera la palma de su mano. Debe estar muy claro. ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué estamos compartiendo el mensaje? Y la reacción que esperamos es no solamente para que la gente haga su lista con checks, ¿no? Ya lo hice, lo hice. Es para que la gente regrese a una comunión genuina con el Padre. Porque a eso apuntamos, a eso apunto yo, a que las personas entren al reino. Si una persona entra al reino de Dios, nace en el reino de Dios, es ciudadana del cielo, lo que dice la Biblia, pues entonces esa persona tiene derechos, tiene derecho a comunicarse con el Padre y podemos esperar que el Padre se comunique con ellos. Y podemos confiar de que Dios está trabajando en ellos. Y podemos también, en el momento adecuado, presentar ciertos desafíos y ciertas tareas, cierta misión que tiene el reino también para ellos. Entonces, como ven, es la imagen de entender el reino y entender esto
Es lo que pone todo en perspectiva para que cuando empecemos a discipular a esa persona, el fundamento sea claro y sea fuerte. Si no hay esto, pues se vuelve una cosa muy difícil porque empezamos a solamente apagar los fueguitos, pero nunca cortamos la raíz del problema. Bueno, entonces, ¿qué tengo aquí? El resumen, ¿no? Problema, pecado. Buenas noticias. Jesús, la reacción, arrepentirse, comprometerse, bautizarse y recibir al Espíritu Santo. Este es el centro del mensaje. ¿Cómo lo podemos llevar? Entendiendo, primero, como les decía, dónde está la persona con la que estamos compartiendo. ¿Entienden ya el problema? ¿Sí o no? ¿Entienden las buenas noticias? ¿Sí o no? ¿Entienden cómo deben responder a esas noticias? ¿Sí o no? Para enfocarnos en dar solamente lo necesario. Y si se toman el tiempo, como les comentaba, de ver cómo lo hacía Jesús y sus discípulos, perdón, es un poquito tarde por aquí. Si ven cómo ellos compartían, si ven cómo Jesús compartía las buenas noticias, si ven, por ejemplo, cómo compartió Jesús con la samaritana en Juan 4, cómo fue que él llegó al corazón de ella, qué temas evadió y en qué temas se enfocó, cómo fue que usó los dones del Espíritu para poder llegar al corazón de esta mujer. Si buscamos algo un poco más parecido a nuestra realidad, algo ya post-Jesús, por ejemplo, Cornelio, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, como Dios lo guía para que vaya a esa casa, y cuando llega a la casa, ¿qué cosa es lo que dice? Que trajo fe a todo ese grupo. O en Hechos 2, cuando él predica a esa gente en Jerusalén, que fue lo que dijo. Y si ven el orden en el que tocan los temas, es igual que esto. Hablan del problema de la gente, de su pecado, hablan de las buenas noticias de Jesús, y cuando la gente se convicciona, los llevan a este curso de acción. Y está en muchas partes del libro de los Hechos, y menciono solo el libro de los Hechos porque es el único libro en donde podemos leer de discípulos predicando el Evangelio. Todas las cartas que vienen después de Hechos son cartas que fueron escritas a gente que ya se había arrepentido y bautizado y recibido el Espíritu, y eran discípulos ya activos. Todas las cartas son para iglesias. Entonces, es Hechos el único libro donde vemos a gente testificando, o a Pablo cuando viajaba por diferentes ciudades griegas o romanas o judías, judías no vemos eso, pero sí hablando con judíos en el extranjero. Así es que les recomiendo, eso es algo que tiene que ser parte de ustedes. Y lo siento, es un poco teórico, no es tan práctico, pero si esto no está aquí metido en su cabeza y en su corazón, impregnado como una cosa clarísima, les va a ser muy difícil llevar el mensaje correcto cuando llegue la hora de hacer. Así es que esto es básico. Y tiene todo esto un sustento bíblico y se los puedo dar si lo quieren, aunque yo confío en que ustedes ya conocen la Biblia y pueden encontrar sus propias referencias, pero si lo desean me pueden preguntar y lo compartimos después. Y el tema del evangelismo, si hablamos, yo lo veo en tres formas, y quizás hay más, pero al menos de esta manera como yo lo he visto, lo he experimentado y lo he categorizado, ¿no? En qué ocasiones compartimos este mensaje. Pues hay un evangelismo en las calles. Creo que la mayoría de ustedes son familiares con este tema, de este tipo de trabajo. Es un tema un poquito profético en el sentido de que anunciamos, ¿no? Vamos en una actitud un poquito más agresiva, de iniciativa, nos acercamos a gente o hablamos a voz en cuello en una plaza. Somos nosotros los que tomamos la iniciativa. Es un gran proceso de sembrar. Es un tipo de trabajo muy único en el aspecto de que, pues bueno, requiere mucha valentía o entrenamiento, digamos. También alguien tiene que enseñártelo. Si es que no tienes la valentía nata en ti, es bueno que alguien te lleve de la mano y te enseñe cómo hacerlo. Pero como es un proceso de siembra, el fruto del evangelismo en las calles suele ser un poquito más
tomar un poquito más de tiempo. Como el Señor dijo, ¿no? El reino de los cielos se compara a alguien que va y arroja las semillas. Y la persona se echa y se levanta y no sabe cómo, pero de la semilla misma brota la vida, ¿no? La raíz, el tallo, las ramas, los frutos. Y el campesino no tiene ningún poder sobre cómo pasa esto. Él solo debe crear las circunstancias adecuadas y esperar. Entonces el evangelismo en las calles es mucha siembra, muchas semillas sembradas. ¿Qué tan rápido van a brotar? Eso no depende de nosotros, sino podemos apresurar ese proceso. Puede ser muy rápido, puede tomar mucho tiempo. Envuelve la demostración de poder, porque si solamente hablamos cosas, si no demostramos cómo es que Jesús reina, pues entonces es un poquito más difícil de crear fe en la gente. Si al proclamar las buenas nuevas podemos sanar a algunos enfermos o profetizar sobre algunas personas, pues es mucho mejor. Y es lo que se hacía, ¿no? Siempre hablaban los evangelistas o los apóstoles, proclamaban el evangelio con poder, con señales. Y en el evangelismo en las calles, seas tú un evangelista o no, te aconsejo igual que lo hagas. Porque tú vas a adquirir mucha experiencia, mucha sabiduría de ese tipo de trabajo. No vas a ver de repente fruto inmediato, pero tu fe va a crecer muchísimo. Las cosas que te vas a atrever a hacer allí, en el momento que estás ahí puesto en la calle, tú te vas a sorprender de las cosas que te vas a atrever a hacer. Y una vez que te hayas atrevido, vas a saber qué cosas puedes, qué cosa puede hacer el Señor contigo. Y te va a ayudar a desarrollar mucho tu confianza en el Señor y tu fe y tu explicación del Evangelio, a entender cómo piensa la gente en ciertas zonas de tu ciudad o país o lo que sea, donde sea que estés. Un trabajo muy valioso y muy bueno. Otro tipo de evangelismo que está aquí en la columna del centro es el evangelismo por red o redes sociales, no de Facebook, sino amigos, colegas y familia, gente con la que tienes contacto. Cada persona tiene un promedio, dicen, entre más o menos unas 300 personas que uno conoce. En la Biblia vemos que pasaba muchas veces que la gente se convertía por casas, como el carcelero en Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, empiezan a cantar alabanzas y se van en la celda del fondo, ¿no? Con el cepo, y empiezan a cantar y hay un terremoto y se abren todas las celdas. El carcelero vivía arriba de las celdas, entonces él baja y cuando ve todo abierto, él se va a suicidar porque en cultura romana, si fallabas en tu misión, ellos te mataban y es mejor que te mates tú que te maten ellos. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño, que estamos todos aquí. Y vemos que al final el tipo se convierte y no solo él, sino que él y toda su casa se convirtieron y fueron bautizados. Igual con Cornelio, él y toda su casa. Y hay muchos ejemplos de personas que no solo se convirtieron ellos, sino ellos con toda su casa. Y se le traducen así su casa, pero el término que usan en griego es este término que está aquí, oikos, que se enfoca en la red social de contacto directo con la persona. Y son situaciones muy bonitas cuando una persona te presenta directamente con sus amigos de confianza o familia, ¿no? En esa época era mucho el contacto con la familia, ¿no? Los padres, hermanos, en una casa. Era una relación muy fuerte, porque hablamos de un país que era muy tribal, ¿no? Israel estaba organizado en tribus. En nuestra sociedad moderna, lamentablemente, se ha perdido mucho el concepto de familia. Ahora más son círculos sociales, ¿no? Los estudiantes con estudiantes, los padres con los colegas, y así, ¿no? Nos separamos de maneras distintas. Pero hay personas que se convierten en una puerta que nos llevan no solamente a ellos, sino que nos llevan a toda su red de amigos. Y es muy bonito. Eso que le llama Jesús en Lucas 10 las personas de paz, o en Mateo les llama las personas de honor. Son líderes en su círculo social. Son gente que es respetada en su círculo social. Y si ellos toman una decisión, automáticamente hay más personas que van a seguirles el paso. Es muy bonito cuando pasa eso. Y es bueno encontrar esa gente en nuestras redes. Y el evangelismo por oikos, el evangelismo por red, se basa en relaciones, porque ahí no hay que romper el hielo, son gente que ya nos conoce, y hay una estrategia de oración y una estrategia deliberada de saber cómo vamos a llegar a esa gente.
Es algo que lo podemos compartir también cuando hablemos de estrategias de evangelismo. Es otro tipo de evangelismo muy diferente. Si tú quieres evangelizar, aquí vas caminando por la plaza y te encuentras con tres góticos ahí con aretes y con pelo fucsia y les quieres hablar del evangelio y demostrar ese poder de Dios, es muy diferente que cuando estás sentado en la fiesta de cumpleaños de la abuela y empiezas a hablarle a tu primo. Es muy distinto. Por dónde empiezas, el tipo de contacto y comunicación que tienes y qué tan honestos son las otras personas para refutarte si no están de acuerdo contigo. Es muy distinto, es completamente diferente. Lo curioso es que cuando haces un evangelismo, gente que ya te conoce, da mucho más fruto que cuando haces un evangelismo con extraños. Al menos es mucho más rápido el fruto, porque ya te conocen. Nosotros estamos discipulando a muchos miembros de la familia de mi esposa, por ejemplo. De la mía no, porque no vive nadie aquí conmigo, de mi familia. Pero porque son gente que ya nos conoce y han visto el fruto de nuestro trabajo y de nuestro andar con el Señor. Y cuando llega el momento de que la puerta se abre, pues podemos entrar en sus vidas y darles el mensaje necesario y pues empezar a ayudarlos paso a paso. Y la otra parte, la última columna que está aquí es el discipulado evangelístico, que es cuando empezamos a discipular gente que no se ha convertido todavía. Y les sonará a ustedes un poquito raro cómo se puede discipular a un inconverso, pero eso lo hizo Jesús. Los 12 discípulos no sabían que era el Mesías. En los 2 primeros años que él estuvo con ellos no sabían quién era él, no entendían. Y los discipuló igual, ¿no? Y es un discipulado hacia el convertimiento. Como les dije, entender el mensaje a veces toma tiempo. Entender el problema que tenemos con Dios, entenderle a la persona de Jesús y entender cómo debemos responder a eso. A veces no se hace en una conversación de media hora. A veces toma semanas ir explicando poco a poco cada pasito, cada cosita que ellos deben entender. Y un par de veces he tenido la oportunidad de formar un grupo de discipulado, de evangelismo, donde no son personas que se han entregado a Dios, pero donde explico esto. Explico el reino, les explico el evangelio y les explico el nuevo nacimiento. Y al final, eso me tomó unas 6 semanas, si es que me reúno una vez por semana con ellos. Al final, les propongo, bueno, ya hemos hablado de esto, quieren arrepentirse, quieren bautizarse, quieren ser discipulados. Y los dejo ahí. Y los que toman la decisión, a eso los empiezo a disciplinar. Entonces, esas son 3 formas en las que yo he visto, al menos en mi experiencia, el compartir el mensaje del evangelio, del evangelismo. El evangelismo no se enfoca, como les decía yo, en enseñarles todo el caminar de Cristo o en hacerles ver cada pecado que tienen en su vida. Yo prefiero enfocarme en el mensaje de Jesús y en el mensaje de que ellos son pecadores y a la hora de bautizarlos o de guiarlos al arrepentimiento, orar con ellos y decirles, bueno, pídele a Dios en tus palabras que te revele cuáles son los pecados que te separan de qué pecados has cometido en tu vida. Ellos oran y Dios les revela, 5, 6, 7, 10, 15, 20 pecados. Claro que hay cientos de pecados, pero Dios les revela los pecados con los que ellos deben tratar ahora. Y oramos y son liberados y bautizados. Y más adelante, cuando empiezan a ser discipulados, empiezan a haber más pecados que ellos no habían visto antes. Pero ya en ese momento tienen la fuerza para tratar con esos pecados. Por eso que es gradual, no es de sopetón. Y bueno, hasta aquí. Termino con esto. Esto es una escala de un señor que se llama Engel, lo leemos en español, Engel. Hay muchas variedades y modelos de escala. No es algo que yo les recomiendo que se lo aprendan, pero es algo que lo encontré y refleja cómo es que yo pienso y cómo veo que el Señor pensaba cuando él se encontraba con alguien. Y es que hay muchos pasos antes de llegar al paso definitivo del nuevo nacimiento de una persona. Por ejemplo, en este modelo de esta escala vemos un -10 arriba, es -10, alguien que rechaza la idea de un ser supremo. O sea, hablamos aquí de alguien que ni siquiera cree que existe un Dios, ¿no? Alguien que está en 0.
Menos 9, ninguna conciencia de un ser supremo. Menos 8, conciencia de un ser supremo. Bueno, es posible, sería lógico, es probable que exista un creador. Menos 7, conocimiento inicial del Evangelio. Menos 6, conocimiento de las cosas fundamentales del Evangelio. Y va subiendo poquito a poquito. Menos 3, reconocimiento de un problema personal, etcétera, hasta el 0, donde es el nuevo nacimiento. Y después viene el más 1, evaluar su decisión. Bueno, acá ponen una incorporación a la congregación. Pero es entender que, tratar de entender que antes de compartir el mensaje debemos saber en qué paso se encuentra la persona, para saber qué parte del mensaje es la que ellos necesitan escuchar. Es muy importante, porque si no vamos a lanzar todo un discurso de 2 horas y al final la gente no va a hacer no va a tomar ninguna decisión. O podemos ganar la discusión, pero al final no van a tomar ninguna decisión. Y la opinión de la familia sigue siendo más importante, la opinión de la cultura sigue siendo más importante. Al final se pierde el fruto. Entonces, es importante, muy importante, entender primero qué es lo que la persona cree o entiende o conoce, cuáles son sus conclusiones. Y recién allí empezar a testificar acerca del siguiente paso. El ejemplo de Jesús con la samaritana es muy bueno. Ella se desvió del tema y empezó a hablar de la adoración en Jerusalén y del templo. Jesús ignoró completamente ese tema, se enfocó en la vida de ella, le reveló sus pecados, y cuando ella tuvo convicción de que él era el Mesías, ahí fue. Ella fue la puerta para que Jesús entre a toda la ciudad donde ella vivía. Y bueno, hasta ahí los dejo con esto, antes de hablar de otras cosas más. Acá hay un modelo de cómo compartir el Evangelio en 5 minutos, pero eso lo hacemos después. Hasta allí. Díganme si tienen preguntas, si entienden lo que les he compartido, o si no están de acuerdo en algo de lo que he dicho. Si me quieren tirar un tomate, pues felizmente estamos a través de una pantalla, así que solo vas a tirar en tu cámara, no me va a caer. Pues bueno, díganme si tienen alguna pregunta, si han entendido lo que les compartí, o no. Hermano, buenas tardes. José Hola, Juan José. de Reynosa, Tamaulipas. Solo para confirmar, muchas veces compartimos el mensaje y nos encontramos con personas que son muy religiosas, que ya han pertenecido, están alejados o se creen muy justos delante de Dios. Ahí cómo podemos llegar a ellos, ¿no? Porque entiendo que si les puedes hablar del amor de Dios, de la salvación, del sacrificio de Cristo, y yo he escuchado muchas veces a la gente decir, es que ya sé, y pareciera más bien que están vacunados contra el evangelio, con su religiosidad. Entonces, ¿qué recomendaciones darían ustedes como para, literal, ¿no? Entrar ese corazón de piedra, ¿va? Yo sé que es la oración, yo sé que hay que clamar a Dios para que Dios toque el corazón, porque es el que cambia el corazón de piedra por el de carne. Sin embargo, creo que debe de haber alguna, por decirlo de alguna manera, estrategia para poder llegar con un mensaje sobre todo efectivo. Yo creo, yo pienso, espero su recomendación, que es confrontarnos con la palabra, ¿no? La Biblia lo dice cuando comenta que la ley no fue hecha para el justo, sino para el pecador. Y yo creo que aquel que se cree justo, pienso yo, puedo estar equivocado, debe ser confrontado con la ley, o sea, con la palabra, ¿no? Y para que él haga como un análisis, examinar su fe para ver si realmente está creyendo y está viviendo a Cristo como él cree que Dios o Cristo quiere que viva su vida. Espero su comentario, hermano. Sí, buena pregunta, José. Pues para empezar siempre con el modelo de Jesús, tú ves a Jesús tratando con diferentes tipos de personas. Tú lo ves tratando con los quebrantados, o lo ves en las bienaventuranzas, o en María Magdalena, o con la mujer pecadora que rompió el vaso de alabastro de sus pies. Y tú lo ves cómo él trataba con los quebrantados de corazón, con los rechazados, con los leprosos, los sufridos.
Y él era muy paciente, muy misericordioso, y lo ves cómo trataba con los hipócritas y los religiosos, y cómo era de duro y de ofensivo. Eh, o cómo razonaba con los pensadores, como con Nicodemo, que tuvo esas citas escondidas donde le explicó muchas cosas y lo hizo pensar. Pero en resumidas cuentas, si tú vas a hablar con un religioso, le vas a tirar versos bíblicos a la cabeza, lo vas a poner en actitud de defensa y no vas a llegar a ningún lado. Cuando entramos en un modo de discusión, en un modo de pleito, nunca vas a lograr nada. Porque si si le pones a la otra persona en modo de pleito, pues no importa ni siquiera quién gana el pleito, solo por ser pleito nadie va a querer hacer nada de lo que tú digas. Lo que queremos es que la persona piense, que la persona recapacite, que la persona entienda, que reflexione, que ellos lleguen a una conclusión. Y tú no puedes hacer que ellos lleguen a la conclusión por ganar una discusión, pero puedes plantear las preguntas correctas que los hagan ellos pensar. Ahora, si la persona está totalmente cerrada, y cerrada, no hay pregunta que los haga cambiar, no hay explicación universo bíblico que los haga nada. Ahí simplemente debes desearles un buen día y no perder el tiempo. Y es una cosa importante, enfocarse en la gente correcta. Porque a veces pasa eso mucho, menos en Latinoamérica, pasa mucho de que nos ensañamos con ciertas personas, porque nos dan cólera o porque los queremos mucho en la carne, porque son familia, amigos. Y lo que Jesús hablaba mucho es más bien de encontrar a la persona que está hambrienta, encontrar a la persona que está receptiva, de buscar. Este no es, este no es, este no es, este no es, y ir buscando hasta que, ahí estés, y ahí me quedo. Lo ves en Lucas 10, cuando Jesús manda a los 70, les dice, no, la casa que los reciba, quédense allí, no vayan de casa en casa, quédense allí, sanen a los enfermos, y entonces prediquen el evangelio. Entonces, Jesús lo explicó siempre y fue claro. Cuando Pablo pasó por Corinto, Dios le dijo, y Pablo Corinto era una ciudad, tenía una reputación en toda la cultura griega por ser una ciudad recontra perniciosa. Pasaban cosas ahí que eran innombrables, y eso está es una cuestión de historia, ni siquiera es algo que está en la Biblia, está en la historia universal, era atroz lo que hacía esa gente ahí. Cuando Pablo llega por ahí, porque era un puerto muy, muy recorrido, Pablo quería salir de ahí lo más rápido posible, y Dios le dice, no salgas porque aquí tengo mucha gente. Y Jesús habló de mucho pueblo que él tenía en Corinto, hablando de gente pecadora, pero que estaba en realidad lista para convertirse si es que alguien les explicaba las cosas bien. Y por eso fue que Pablo se quedó ahí año y medio. Año y medio. Y en esa época él solo se quedaba tres meses más o menos por cada ciudad donde iba. Se quedó año y medio en Corinto. Entonces, cuando encuentras a una persona religiosa, lo que yo prefiero simplemente hacer es preguntarles pues, qué es lo que ellos creen y por qué. Si es una persona que empieza a lanzarme cosas y versos y todo, le digo, ok, entonces, ¿tú crees que estás bien? ¿Estás bien con Dios? Claro. ¿Y qué te hace pensar que estás bien con Dios? ¿Cómo sabes que estás bien con Dios? Y que me digan, pues, que me den su currículum, ¿no? Porque van a empezar, no, que yo hago esto, que hago lo otro, que he vivido esto, que tuve esa experiencia y en esa conferencia me dijeron y que el otro me profetizó y que me impusieron las manos y me dieron y recibí y puse una iglesia, puse 2, puse 3, puse 5 y que me digan todo lo que se les ocurra decirme. Y ahí el Señor te va a dar sabiduría para hacer las preguntas correctas, decir, bueno, ¿y qué cosa es lo que tú ves en las Escrituras que hace que una persona esté en una buena posición delante de Dios? ¿Qué ves? Que me expliquen, ¿no? No, que me digan que si todo lo que ellos me acaban de decir, todo el currículum vitae que me han presentado, si es que eso es algo que la Escritura dice que es algo que te hace quedar bien en buena posición delante de Dios. Si es que en alguna parte de la Biblia dice que ir a un templo cada domingo te hace buen cristiano. Si es que en la Escritura me dice en alguna parte que hacer buenas obras me hace un buen cristiano. Si la Escritura me dice en alguna parte que saber la Biblia me hace un buen cristiano. Y irme a la raíz, ver si es que ellos se han arrepentido de sus pecados, si viven libres de pecados, ver cómo responden a eso. O si es que en verdad sí nacieron de nuevo, pero están atascados en su orgullo, decirle, bueno, ¿estás haciendo discípulos? ¿Estás usando lo que Dios te dio? Es simplemente hacer las preguntas correctas. Y lógico, cuando hagas preguntas picantes, ellos van a defenderse.
no te esmeres en probarlo, hacerles ver su error. Deja que las preguntas se queden en su mente haciendo eco. No es algo que vas a ver solucionado en un par de conversaciones. Quizás sí, gloria a Dios, no es que sea imposible, pero en general no funciona así. Yo solo hago preguntas bien puestas y les dejo allí. Y dejo que vayan calando. Porque a mí mismo, cuando yo he tenido que cambiar el curso de mi vida, de mi fe, tampoco fue muy fácil. Yo tampoco fui una persona muy fácil de convencer. Y he tenido que ser varias personas haciéndome las mismas preguntas y haciéndome ver los mismos errores, que poquito a poquito fue entrando en mi cabeza que, oye, pero acaban teniendo razón. Y al final, después de un año o año y medio, regreso a ellos y dijiste, oye, lo que me dijiste, me estoy dando cuenta que tenías razón. Dime más. Porque es un proceso así. Solo pon las preguntas correctas y si la gente empieza a recapacitar, genial. Si es que no, sigue tu camino. Busca, enfócate en las personas que tienen hambre, las personas que están listas para recibir, como la gente que estaba en Corinto, lista para recibir, esperando solo que alguien les diga las buenas noticias y estaban listas para creerlas. Enfócate en esos. Si te encuentras con religiosos, haz buenas preguntas y déjalos ahí. Si su corazón es sincero para con Dios, las preguntas van a ir calando poco a poco, van a ir cayendo más hondo y van a recapacitar. Y si son hipócritas y arrogantes, pues no los vas a poder cambiar. Es lo que es. ¿Alguna otra pregunta, hermanos, o comentarios? Solo por eso. Dime, hermano. Espera, estás mudo, estás mudo. Ya, espera. No te puedo quitar el mudo, no sé por qué. Toca la pantalla. Ya. Listo, ¿verdad? A ver, Antonio. Mi pregunta es, bueno, cuando una persona se arrepiente, he visto en tu video a través de los vasos que viene vergüenza, culpa y temor, miedo, remordimiento, todo eso. Cuando una persona se arrepiente y ya hay varias personas, ¿debo de hablar con la persona aparte en cuanto a su pecado? He visto en la Biblia que algunos pecados pues todos lo escuchaban, otros pecados pues pues dan pena, ¿verdad? En ese caso, si yo estoy en un grupo hablando de arrepentimiento y hay alguien que llegue a tomar la decisión de su corazón de arrepentirse, ¿qué hago con la persona? ¿La llevo aparte o lo puede decir? Porque estoy hablando de arrepentimiento y de que ellos se arrepientan realmente. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. A lo que voy ¿es general o es discreto? ¿Qué debo de hacer con la persona? Bueno, ahora estoy entendiendo, yo como dije, estoy aprendiendo muchas cosas, entonces yo quiero tratar de hacerlo pues de la mejor manera, ¿verdad? Y viendo de lo que el pecado causa culpa, vergüenza, temor, entonces, cuando una persona se arrepiente, porque bueno, antes tenía otro sistema, vamos, de cómo llevar a la gente, pero en este caso, ¿verdad? Yo viendo, por ejemplo, la mujer pecadora, todos vieron lo que había hecho o lo expusieron o se expuso por los sacerdotes, no fue ella, sino que por tomarle en el acto. Y la Biblia dice que unos pecados se mantienen, otros se van a revelar, pero cuando una persona se arrepiente, entonces yo, hablando de arrepentimiento, ¿qué posición tomo? ¿La tomo aparte? Si estoy en un grupo, obviamente si estoy con la persona, pues es algo más. Pero me ha tocado compartir en la semana
esta semana que pasó con un grupo familiar, Ya. entonces estuvimos comentando acerca de esto y bueno, llevo a mi esposa y me dice, oye, es así, ¿no? Pero no sé, a veces, no sé, ¿verdad? Yo quiero hacerlo correcto, Ujú, ujú, ¿verdad? ujú. En la Biblia, cuando estudias un tema como estos, hay dos cosas. Los mandamientos de hacerlo y cómo fueron hechos. Cuando la Biblia habla de arrepentirse, para la mayoría de gente en esa época era algo claro. Por eso la Biblia no explica. No hay una parte en que la Biblia explique. Arrepentirse es cuando A, B, C, D. No hay eso, porque se presuponía que los que estaban leyendo esas cartas o libros entendían ya qué es eso. En nuestra cultura, como ya se ha utilizado tanto esa palabrita, pues cada gente le ha sacado una interpretación distinta. Eh, y ahora hay que redefinirlo. Entonces, yo te aconsejo, para que formes tu opinión con claridad, mira diferentes ejemplos en la Biblia de cómo es que diferentes personas se arrepintieron. Uno es la mujer pecadora que entró a la casa del fariseo a lavarle los pies a Jesús. Otro es Saqueo, por ejemplo. Eh, Otro es en Hechos 19, si no me equivoco, los hechiceros de Éfeso, que trajeron sus libros de magia y los quemaron. Eh, y hay más, no recuerdo ahora más ejemplos que me salgan de memoria, pero son al menos ejemplos claros donde ves a gente arrepintiéndose y ves que cuáles fueron los elementos de ese arrepentimiento Mm. y qué rol tenía que ver la confesión en ese arrepentimiento. Eh, o si ves, por ejemplo, Juan el Bautista, que él hacía un bautismo de arrepentimiento, cómo tomaba la gente ese mensaje y qué hacían. Porque le preguntaron a él incluso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y él explicó, si hacías esto, ahora haz esto. Si hacías esto, ahora vas a hacer esto. Entonces el arrepentimiento tenía, si juntas todos los ejemplos y todos los mandamientos de arrepentirse y los pones un lado a lado y puedes sacar todos los elementos en común. Uno de ellos, por ejemplo, es primero entender que es un arrepentimiento hacia Dios, porque uno puede arrepentirse hacia uno mismo, ¿no? Que las drogas me han hecho mucho daño, que mira cómo le he causado dolor a mi madrecita y a mi esposa, y que no mira a mis hijos cómo sufren. Y uno se arrepiente por las consecuencias de lo que uno hizo, por el fruto que trajo su vida personal, pero no necesariamente ante el entendimiento de que hay un Dios supremo que es justo y santo y que tiene el deber de juzgarlo y que lo creó para obras buenas y que él se ha desviado. Entonces el arrepentimiento del que hablamos en la Biblia es un arrepentimiento para con Dios. Es decir, yo le he fallado a los hombres y a Dios, como lo dijo el hijo pródigo, ¿no? He pecado contra el cielo y contra ti, cuando él habla con su papá. Pero primero fue contra el cielo. Entonces, la primera parte del arrepentimiento es una revelación de que nuestros pecados no son solamente contra nuestro cuerpo, contra el mundo, el medio ambiente, la familia, la sociedad. No, primero que nada, fueron contra el Creador que nos dio aliento y que nos sigue dando permiso para cada aliento que tomamos hasta este mismo momento y que le escupimos en la cara diciendo, me importa un comino lo que tú piensas y voy a vivir como se me da la gana. Entonces, lo primero, una revelación de nuestra condición para con Dios y que no hay ninguna obra buena que justifique o mejore nuestra posición ante Dios. Es como decir, si un pedófilo va a la corte y dice, sí, señor juez, soy pedófilo y he violado 50 niños, pero oye, yo pago mis impuestos todos los años. Que me importa que pague los impuestos, tú has violado niños y por eso va a ser castigado. Las buenas obras no reducen el castigo, no tienen nada que ver. Las buenas obras es lo que se espera de nosotros. Si yo respeto las señales de tránsito, no viene la policía a darme $1 millón en premios. No me da ni un solo centavo, porque es lo que se espera de mí. Es lo mínimo. Hacer las cosas bien es lo normal. No es un plus, no es un extra. Pero cuando rompo las leyes, debo ser castigado. Entonces, la primera parte de arrepentimiento es entender eso. Que hemos pecado contra un Dios justo y que nuestras buenas obras no tienen nada que ver. No nos hacen en ninguna manera mejor persona.
Lo segundo del arrepentimiento es reconocerlo, no solo saberlo, y esa es la parte de la confesión cuando es necesaria. No solamente saber que lo hicimos, sino reconocer nuestra condición, reconocerlo. Eso, dependiendo del pecado, puede ser público, puede ser privado. Lo importante es que si hemos pecado contra alguien, que lo confesemos a ese alguien. Si yo te robé a ti $20, yo no voy a ir a Mark y pagárselos a Mark, o que te los robe a ti. Debo decirte, oye, mira, ¿sabes qué, Antonio? Perdóname, pero soy un ladrón y ese día necesitaba dinero y tú vi que dejaste tu billetera ahí y cogí $20, pero son tuyos, perdóname, acá están los 20, te los devuelvo. Y devolverlo, restituirlo, cuando es posible. Entonces, ahí es donde entra el rol de la confesión. Los magos en Éfeso quemaron sus libros públicamente porque ellos eran, pues, tenían una labor pública para con la sociedad de magos. La mujer pecadora en la casa del fariseo, ella no dijo nada porque su reputación era conocida en toda la ciudad. Asumo que era prostituta, no sabe qué cosa era, pero aparentemente todos sabían lo que decía. Y el fariseo dijo, ¿no? Si este señor fuera profeta, sabría qué mujer es la que lo está tocando. Porque normalmente un fariseo no dejaba que una persona reconocida como pecadora los toque, para no contaminarse por las leyes de Levíticos. Entonces, vemos que ella no confesó nada, porque ya su reputación era conocida y no había nada que confesar, porque su vida pecaminosa era pública. Y ves a Zaqueo le dijo a Jesús, yo voy a devolver cuadruplicado lo que tomé injustamente de la gente. No hubo llantos, no hubo emociones, no la ves a Zaqueo llorando, quebrantado. Lo ves tranquilo, pero tomando una decisión clara. Porque al final de cuentas, lo que cuenta en el arrepentimiento es la última parte, que es el cambio de rumbo, el cambio de acciones. Donde te comprometes a no hacer más lo que hacías y a empezar a hacer lo que no hacías. Esos tres elementos son vitales. El entendimiento, el reconocimiento, o sea, confesándolo o en privado o en público, y el cambio. Para mí, cuando yo trato con un grupo de personas y les hablo del arrepentimiento, nunca los separo del bautismo, porque van juntos. Entonces, a la hora que los voy a bautizar, si se arrepienten, obviamente los voy a tener que bautizar, porque si no, ¿dónde queda el resultado? Y a la hora de bautizarlos, yo les digo, bueno, ¿cuáles son tus pecados? Confiésalos. Y me los confiesan a mí y en el agua, generalmente en el agua. Si es algo muy serio o muy complicado, pues lo hacemos antes. Depende, ¿no? Ahí tienes que usar tu sentido común. Lo importante no es cumplir con un formulario, lo importante es saber que están haciendo las cosas de la mejor manera para que sean lavados. Yo les digo a veces, si tú tuvieras una cuenta tuvieras un montón de deudas y yo vengo y te digo, mira, yo te voy a pagar todas las deudas que tú tienes. Dime qué deudas tienes. Tú no me vas a confesar solamente la deuda con la tienda de la esquina donde le debes $20 de patatas. Tú me vas a hablar de tu hipoteca, me vas a hablar de la deuda que tienes con tu jefe, me vas a hablar de la deuda más fuerte, me vas a contar todo, porque mientras más cosas me cuentes, más te voy a pagar. Te digo, ahora viene Dios a decirte, pues no, dime, ¿de qué te debo limpiar? Pues suelta todo, confiésalo todo. Entonces, no es necesario que lo tienen que gritar a los cuatro vientos. Ahora, hay veces que lo hacen. Hay veces que lo hacen de iniciativa propia. Es lo que el Espíritu pone en sus corazones y están tan conviccionados. Y hay 100 personas a veces ahí, les dicen que engañaron al marido con toda la cuadra. Bueno, ya es cuestión de ellas, ¿no? Es cuestión de cada persona. Lo que Dios pone en su corazón, yo no los obligo a hacer nada que no esté en sus corazones. Tiene que ser de corazón, no porque se los digo que tienen que hacerlo. Tienen que, ¿no?, entrar esa convicción en su mente. Gracias. Gracias, Fabián. No, de nada, Antonio, de nada. ¿Alguna otra pregunta, mis estimados? Ok, entonces, pues bueno, creo que hasta aquí fue ya bastante contenido. Hablamos, creo, ya la semana pasada sobre el nuevo nacimiento.
Después el objetivo cuando evangelizamos es ahí a donde queremos llegar, a dos cosas, a que vuelvan a nacer y a que sean discipulados. Como vimos la semana pasada, ¿no? En el texto de Mateo 28, que Jesús dijo, hagan discípulos, yendo, bautizando y enseñándoles a obedecer todo lo que yo he mandado. Entonces, es enseñar a obedecer todo, esa parte del discipulado, porque eso nos enseña en 5 minutos. Y bautizar, pues, es el nuevo nacimiento, que siempre en la Biblia es enfocado en el momento del bautismo. Si no tienen en claro eso, el tema del nuevo nacimiento, podemos tratarlo, porque es vital. Si esa parte del trabajo se hace mal, la persona va a crecer coja, no va a caminar bien, no va a andar en todo su potencial, ni a entender sus obligaciones ni derechos como parte del reino de Dios. Eso tiene que ser bien hecho. No es muy complicado, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si es que testificamos, si damos el mensaje, yo apunto a llegar a eso, a que la persona se arrepienta de sus pecados, a que la persona se bautice para perdón de pecados y recibe el poder del Espíritu Santo. Ahí, cuando ha pasado eso, la persona ya nació de nuevo y es parte del reino de Dios, pero es un bebé. Que quiere decir que es inútil y tiene un montón de necesidades. Entonces un bebé debe ser criado, un bebé debe ser cuidado, educado, y lo vamos a llevar de bebé a joven y de joven a padre, ¿no? Es lo que la Biblia presenta. Y de eso les voy a hablar la próxima semana, o la próxima vez que nos rodamos. Y ya de la parte práctica, ¿no? De cómo entonces, primero debemos entender esto para nosotros mismos, y después ya les voy a tratar como, empezar a discipular. Cómo encontrar a alguien, a quien escoger, porque es una parte importante de discipulado, escoger. Jesús escogió, no discipuló a todos los que vinieron a él. Él rechazó a muchísimos, los rechazó. Escogió muy selectivamente a los 12. Y después de haberlos escogido, los discipuló. Y hubo un compromiso de ambas partes. Entonces, eso lo vamos a ver luego. Por el día quería redefinir esos conceptos. Y bueno, ya tenemos 1 hora y media, creo que es suficiente para no recalentarlos. Nada más una última y rápida. No, dime. Bueno, ¿verdad? En la iglesia siempre Dios te bendiga, hermano. Eso lo debemos de evitar, o lo que sienta en tu corazón. Es que está uno habitualizado que uno lo tiene. O sea, a mí, ¿verdad? No tengo mucho tiempo. Bueno, algo de tiempo, pero a veces se me hace muy, no sé, como evitar eso, ¿verdad? Yo veo que todos, Fabián o cosas así, pero Mar, es malo, es bueno. Obviamente en la Biblia no está Dios te bendiga, ¿verdad? Pero buen saludo, mal saludo, obviamente a lo mejor si nace de tu corazón, no sé, ¿verdad? Es lo que, si nace o no, o algunas cosas debemos de limpiar, de sacar, hermano. Bueno, Jesús dijo, Él nos llamó hermanos, ¿verdad? Pero entonces no sé hasta qué punto yo puedo utilizar eso o no puedo utilizarlo. Somos libres para hacer lo que queramos. La pregunta es productivo, es bueno, es útil, ayuda o no ayuda. El tema de hablar en esos términos de hermano tal, hermana tal, y que Dios te bendiga y todo eso, se ha convertido en una cosa un poquito hipócrita, ¿no? Porque la gente lo dice por querer pertenecer al grupo, ¿no? Porque hablar de esa manera te hace sentir como parte del grupo. Pero ahora trata de hablar así en la calle, la gente se va a reír en tu cara. Y trata de evangelizar diciéndole a alguien, hermano, que Dios te bendiga, pues por tu forma de hablar, el pecador va a decir, así no quiero hablar nunca, si debo hablar como ese tipo, no, gracias. Y una vez recuerdo, estábamos en Trujillo, en mi ciudad natal, hace unos años. Y fui a ver una iglesia, pude compartir algo con ellos, y un pastor y su esposa me dijeron, ¿puedes llevarnos a la calle para enseñarnos a evangelizar? Y yo, pues claro. Y fuimos a la calle y encontramos en una plaza dos chicos homosexuales que estaban ahí hablando en una banca. Y después les compartimos el evangelio. Tuvimos una buena conversación. Uno de ellos tenía un problema en el cuello, oramos, se sanó, bonito. Y cuando nos despedimos, la esposa del pastor le dice, hermano, pues gloria a Dios, que Dios la bendiga abundantemente, que no sé qué. Yo la miro y digo, ¿qué estás haciendo?
Dice, "¿Pero por qué? Digo, ¿por qué estás haciendo? Esto ya me despido de él, pero le digo, si en tu trabajo te despides así de tu jefe, cuando vas a tu casa dices, hermano, que Dios lo bendiga, gloria a Dios. No, pero cuando hablas de Dios, automáticamente tu cerebro entra en el modo evangélico y de pronto estás con falda en la mente, ¿no? Estás ahí con tu atuendo. O sea, no tiene nada que ver. No lo uses, le digo, trata de sacar esas palabras de tu boca porque cuando vas al mundo y quieres meterte en el mundo y hablas de esa manera, por tu forma de hablar, la gente te va a rechazar. A menos de que tú consideres que eso de alguna forma sea productivo, pero hasta donde yo puedo ver, no. Ahora, yo cuando estoy aquí con nuestra gente, nuestros discípulos, a veces los llamo hermanos, pero no por de religiosidad hermanos, no lo digo porque de verdad los considero hermanos. Y lo decimos mirándonos a los ojos y con cariño, porque de verdad nos hemos vuelto hermanos. Y me acuerdo un día que nos íbamos, un fin de semana, fuimos con mis hijos al bosque, no sé si les conté, y fuimos, y de pronto apareció toda la familia de mi esposa, mis cuñados, mis cuñadas, mis suegros, y tuvimos un día bonito caminando por el bosque. Y el fin de semana siguiente fuimos otra vez al bosque, pero ahora íbamos a ir con los discípulos. Y mi hijo me pregunta, papá, ¿otra vez viene la familia? Le digo, no, no, no. Me dice, ¿quién va a venir? Le digo, viene fulano y fulano y fulano. Ah, me dice mi hijo, pero ellos también son familia. Y me parece muy bonito que mi hijo entienda el concepto por lo que él vive, sin que te haya tenido que explicarle toda la cosa detrás, ¿no? Porque él los ve como familia, porque somos como familia. Entonces, en ese aspecto, yo no me avergüenzo de decir, pero también a mis colegas de trabajo que no creen ni siquiera en los pájaros en los árboles, ¿no? Que son más ateos que una madera, también les digo hermanos, pero hermanos como de cariño, como, oh, mi hermano, ¿no? Pero son pues parte de este planeta y en ese aspecto todo ser humano es mi hermano también en alguna forma, ¿no? O sea, Pablo llamaba hermanos a los judíos que no creían en Jesús. Entonces no es una cosa tan seria, ¿no? Y lo único que digo es griego al griego, judío al judío, ¿no? Si vas a una iglesia y quieres ayudar a tus hermanos de esa iglesia, pues háblales en sus términos, ¿no? Si a ellos les gusta decir hermano, gloria a Dios, que aleluya, Dios te bendiga, pues dile, háblales así. Pero si vas a un mercado o a saludar a la calle, pues habla como habla la gente de la calle, sin hablarle groserías, obviamente, pero para poder entrar, ¿no? Para poder entrar en su mundo. Si yo una vez tuve la oportunidad de evangelizar en una mezquita, pues, ¿qué hago? Pues me quito los zapatos, me rodillo junto a ellos en el piso y me tengo que actuar como ellos, porque si no, no me reciben. Entonces, no complicas mucho, no solo usa lo que tengas que usar para hablar con la gente con la que debes hablar. Como les dije, Mateo 28, Jesús dijo, ¿no? Etnos. Hagan de todos los etnos, de todos los grupos sociales, mis discípulos. Cada grupo social tiene sus propias normas. Si yo fuera a hablar aquí con doctores y gente de alto nivel, estaría un poquito perdido porque yo no soy de ese nivel. No tendría miedo, pero pues tendría que ver cómo le entro, ¿no? Para que haya espacio. Pero usa las palabras que necesites usar en el ámbito donde sean útiles. Si llevas a alguien a la calle a evangelizar, es más, el Nuevo Testamento fue escrito en un tipo de griego que se llama el griego koine. El griego koine es un griego de mercado. Es el lenguaje que se hablaba en los mercados. Es el lenguaje de las calles, de las plazas. El lenguaje más corriente, más común. El lenguaje menos educado y pulcro era el lenguaje de jerga, de calle. El único libro en el Nuevo Testamento que está con un lenguaje un poquito más refinado es Hebreos. Pero todos los otros libros están en el griego más callejero que te puedes imaginar, porque el objetivo era ese, llegar a la masa. Así es que no te preocupes de tener que usar palabras refinadas, ni tampoco de empezar a corregir a todo el mundo que lo usa. No los corrijas, a menos que sea que como la señora esta que me dijo, oye, enséñame a evangelizar, y la llevé a la calle, estaba hablando así, pues en ese contexto sí le puedo corregir, porque ella se abrió, ¿no? Dijo, bueno, dime, ¿no? Pero no vayas a ir a la iglesia a dispararle a todos los que digan, hermano, que Dios te bendiga, ¿no? Déjalo cada uno en su locura. Gracias, perdón por el tiempo. No, está bien. Está bien. Okay, Ernesto, gracias. dinos algo, Ernesto. Okay. Buenas tardes. Hola. Ahí está. Ricardo, buenas. ¿Cómo Ricardo. estás, Fabián? Muy bien, Un Ricardo, gusto, gracias. Ricardo. Oye, ¿De dónde eres, Ricardo? mencionabas hace un rato que
que Jesús no discipuló a todos, escogió a sus 12 para discipularlos. Pero Jesús era Dios, sabía quién escoger y cómo iban a reaccionar. ¿Cómo escogemos nosotros si no todos están capacitados para, al menos de momento, hacer discípulos? Buena pregunta. Como te digo, eso lo vamos a tratar cuando lleguemos a hablar del tema de ser discípulos, pero te lo digo. Perdón. No, tranquilo, no hay ningún problema. Pero el punto está en que para escoger tienes que primero relacionarte con esas personas y ver si hay material de discipulado. Yo soy muy cauteloso con ofrecer a alguien que lo voy a discipular, porque sé que de mi parte se convierte en un compromiso muy fuerte. Y un señor, por ejemplo, en la familia aquí en nuestra ciudad, que linda gente, y el señor de verdad quiere que lo ayude, pero yo tengo mucho, lo pienso 5, 10, 100 veces y no le he dicho todavía que lo quiero discipular, porque sé que si me ofrezco discipularlo es un compromiso de por lo menos unos 3 años con él. Él es un tipo, tiene una historia complicada. Y prefiero que lo discipulen discípulos que ya están discipulados por mí antes de que lo discipule yo mismo. Ya explicaré después las razones, pero lo básico para poder escoger a alguien es que primero los conozcas bien. Jesús compartió mucho con la gente que él discipuló. Los conocía bien y lo conocían a él. Antes de que exista esa oferta de, oye, sígueme y te haré un pescador de hombres. Ellos lo conocían y él los conocía a ellos. Entonces, siempre antes de escoger hay 2 elementos. El elemento práctico es la parte de comer con ellos y ver si es que existe un hambre de crecer en esas personas, que las personas tienen preguntas, tienen frustraciones, tienen deseos de tomar decisiones y que nos ven a nosotros como gente que está más lejos que ellos, gente que los puede guiar, que vienen a ti con preguntas, oye, pero ¿cómo crías a tus hijos? Oye, pero mira que mi hija me hizo esto, oye, pero la suegra me dijo tal cosa, ¿cómo reacciono aquí? Oye, pero es que miren, en la universidad el profesor dijo tal. Y te vienen a ti con preguntas que tú te das cuenta de que sin que tú hayas impuesto nada, que ellos ven ya la madurez en ti, que tú eres alguien que está más lejos, que vienen a ti con preguntas. Hay un muchacho aquí que no lo he bautizado yo, lo bautizó un discípulo, pero el Señor siempre, de alguna manera u otra, viene a mí con muchísimas preguntas. Y veo que el otro dice, y no va tanto el otro, ¿no? Es como que parece que se está dando una relación ahí donde va a haber una relación de discipulado. Pero tienes que esperar a que se vean esos elementos. Y la parte espiritual donde pues tenemos que orar para que Dios nos revele quiénes sí y quiénes no, si es que es necesario, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito la cosa. Okay. Te das cuenta, Jesús mismo, él se tomó el tiempo para conocerlos y oró por ellos antes de escogerlos. En Lucas, creo que es Lucas 10 o Lucas 8, que él se pasó toda una noche orando antes de escoger a los 12. Y era Jesús, ¿no? Okay. Entonces, esos 2 elementos son importantes. Conocerlos, ver que hay ese hambre, ese apetito, ese deseo y ver que ellos nos reconozcan a nosotros como gente que los puede guiar y ver que Dios también los reconoce como gente que Él ha puesto en nuestras manos. Okay. Pero voy a explicar más eso en detalle cuando hablemos del tema. Ok, gracias. Ok, Fabián, ya puedes dormir si quieres. Muy tarde ya. No hay problema. No debo trabajar mañana, así es que eso me da tranquilidad. Ok, pues muchísimas gracias por la enseñanza y tu tiempo. A ustedes. Y a ti, Márquez, coordines todo. Gracias, Fabián. Gracias. Antonio, también a ti. Madre. Okay. Pues no se vayan todavía. Pues cuando terminamos la grabación aquí, quiero hablar con todo el mundo. Sí, te dejo a ti, Mark, el meeting y yo me escondo. Un abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Saludos. Chao.